distinguido cronista oficial de la Villa, don Vicente Sanz, queridos Miguel y Santiago, hijos ilustres de nuestra villa, compañeros de corporación municipal, enguerinas y enguerinos, a todos muy buenas tardes. Hoy, justo hoy, hace 250 años, el nacimiento de un ilustre enguerino, de hecho y posiblemente dentro de un poco de derecho, entiendo que uno de los más ilustres enguerinos de nuestra historia, don Manuel Tosar Salón. Hace tiempo un grupo de enguerinos, atendiendo a la importancia del evento, crearon una comisión llamada Comisión Manuel Tosar para impulsar una serie de actividades, conferencias y programas con dos claros objetivos: revelar al mundo, a la Comunidad Valenciana y a nuestro municipio la importante y relevante biografía de nuestro ilustre enguerino Manuel Tosar, y sobre todo, fundamentalmente, que nuestros niños supieran que ya hace 250 años un niño nacido en Enguera llegó a compaginar la técnica y el arte como casi nadie en el mundo. Hace muy poquito tiempo, en el último pleno ordinario, la Corporación Municipal tomó la decisión por unanimidad de declarar el año 2007 en Enguera Año Manuel Tosar. En primer lugar, quisiera agradecer personalmente a don Santiago Sánchez, a don Manuel Simón, a don Vicente Sanz, a don Alfredo Barberán, a doña Ana Garrigós, a don Simon Tulson, a don Pepe Simón, a don Matías Aparicio y a don Esteban Romero, el trabajo que han realizado para que hoy podamos inaugurar este año Manuel Tosar. Como he dicho antes, el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, ha tomado el testigo y el apoyo de esta comisión para realizar cuantos programas y acontecimientos estén en nuestra mano. Simplemente quisiera una vez más agradecer a esa comisión y a todos ustedes por su presencia. Decir que Enguera siempre ha tenido muy en cuenta a sus hijos ilustres como ejemplo de educación, como ejemplo de vida en tolerancia. Creo que la biografía de Manuel Tosar está llena de ejemplos de solidaridad y entendemos que nuestros niños deben conocerla para que les sirva como ejemplo. Sin más dilación, le doy la palabra a don Vicente Sanz, cronista oficial de la Villa de Enguera. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo y agradecer la presencia en este acto que tiene como objetivo, como ha planteado el alcalde, pues iniciar una serie de actos cuyo objetivo básico es conmemorar y recordar juntos pues a un personaje fundamental en nuestra historia, desafortunadamente no suficientemente conocido para el pueblo de Enguera e incluso fuera de Enguera, es mucho más conocido a nivel internacional. Y es evidente que es un personaje pues notable a nivel de trascendencia e importancia en la vida local, aunque es verdad que aquí estuvo muy poco tiempo. Bien, en esencia podemos partir del hecho del día en el que estamos. Tal día como hoy, hace 250 años, nació el que se puede considerar el enguerino de proyección, de trascendencia, de relevancia más universal, y ello se puede determinar en base un poco viendo el personaje y lo que hizo. También teniendo en cuenta, por ejemplo, la trayectoria vital. Él tiene una trayectoria vital que comienza en Enguera, pasa a Valencia, Madrid y por último en la Nueva España, en México, entonces la capital del virreinato. La trayectoria vital marca eso, esa idea de proyección universal que va a tener desde el principio. También es un personaje que tenemos que apreciar en el sentido debido porque tenía un talento inusual para las artes, se movió prácticamente en casi todas las artes de la época y en casi todas ellas con bastante habilidad. Luego, es evidente que también podríamos señalar de alguna manera los honores que alcanzó. Fue académico de mérito de tanto la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia como la de San Fernando en Madrid, y director de escultura y de arquitectura luego en la de San Carlos en la Nueva España. Los honores fueron importantes, incluso habría algunos más que se podrían señalar.
y es también de destacar la obra, una obra amplia, diversa y que centrada, por ejemplo, en la arquitectura y la escultura, y están esas obras que, destacando algunas, pues nos dicen quién es y por qué debemos de valorarlo y los términos que debemos hacerlo. Y en arquitectura, ahí está el Palacio de Minería, está la cúpula de la Catedral de Ciudad de México, el Palacio de Buenavista, el Palacio del Marqués de Apartado, el Convento de Teresitas en Querétaro. La arquitectura indica un poco pues, el personaje. Lo que hace referencia a escultura, al remate escultórico de la fachada principal de la Catedral de México, partiendo de ahí luego la Purísima de la Catedral de Puebla, el busto de Hernán Cortés y lo que conocemos más los sanguerinos, que es la estatua ecuestre de Carlos III, conocida popularmente por el Caballito. Forma que esto nos serviría un poco para introducir la relevancia, la trascendencia que tiene este personaje, porque este arte y todos los que se han organizado a lo largo del año hasta el mes de octubre. Bien, sentado eso, quisiera empezar por una cuestión. La conferencia se ha titulado La Enguera de Tolsá, y no como normalmente hubiera pensado la gente que pensé mal que quizás Tolsá en Enguera, pero eso tiene una explicación que intentaré precisar rápidamente. Y es que sobre Tolsá en Enguera sabemos muy poco y preciso. Básicamente, aunque estamos completando otras informaciones, lo esencial es la partida bautismal. En la partida bautismal pues, nos indica eso, la fecha de nacimiento, el 4 de mayo de 1757, y nos indica pues, los padres, los abuelos. Por ejemplo, el padre, Pedro Juan Tolsá, era músico de órgano y natural de Vallada. En cambio, la madre, Josefa Sarrión, era natural de Enguera. Aparte, hay otra cuestión que a veces la gente ignora porque se ha ido perdiendo con el tiempo. El nombre completo de Tolsá era Manuel Vicente Agustín Tolsá Sarrión. El segundo y el tercer nombre, como era en parte costumbre en la época, procede de los padrinos. En este sentido, Vicente López y Agustina Sánchez, que eran los padrinos, son los que eran el segundo nombre. Entonces, normalmente se dice eso, Manuel Tolsá Sarrión, pero es Manuel Vicente Agustín Tolsá Sarrión, que es el nombre. Eso y algunos elementos más que hemos ido rastreando en el archivo parroquial, eso es lo que sabemos realmente cierto del personaje, el momento en el que nace. Él en Enguera está pocos años. De esos años desconocemos todo, porque ni él manifestó nada en memorias ni cuestiones similares, ni los coetáneos de la época tampoco lo recogieron. También es verdad que cuando era un niño, ¿quién iba a pensar que iba a llegar donde iba a llegar? De cierto modo puede explicar que no haya nada que haga referencia a esa estancia en Enguera. Una estancia que no sabemos a ciencia cierta en qué momento él se marcha a Valencia a formarse con el escultor José Puchol Rubio. Pero, aunque no hay una fecha claramente determinada, sí que una de las estudiosas sobre Tolsá en su formación en Valencia, Ana María Buchón, ha planteado una posibilidad que nos puede indicar pues, exactamente el periodo vital que transcurrió aquí desde que nace hasta más o menos 1770 a 1771. ¿Por qué plantea esto Ana María Buchón? Porque como Tolsá reconoció que él haya comenzado a trabajar o a formarse como aprendiz con José Puchol Rubio, y este era maestro del gremio de carpinteros, la costumbre, parece ser en la época, era que los aprendices entraban con 13 y 14 años. Entonces, claro, si es un poco más o menos la costumbre, cabe pensar que hacia 1770, 1771, con 13 y 14 años, es el momento en que Tolsá se marcharía de Enguera. Y ya digo, eso es lo que podemos ir apuntando con lo que sabemos, y a veces con incertidumbre. Por eso ya digo, Tolsá en Enguera, pues sería básicamente esto de que acabo de transmitirles. Entonces, lo que hemos planteado realmente es el sentido de intentar dar una idea de cómo era la Enguera en la que él nació y vivió sus primeros años. Esa Enguera que está en torno a mediados del siglo XVIII, iniciándose la segunda mitad del siglo XVIII. Un poco lo que habría que intentar centrar en los diferentes aspectos que voy a intentar poco a poco pues, ir planteando. ¿Qué aspectos vamos a ir desarrollando? Pues podemos empezar, por ejemplo, por lo que era la demografía, la población. Enguera experimenta, eso lo podemos ver ahí sí que tenemos absolutamente datos. El padrón demográfico económico de 1733, unos años antes de nacer Tolsá, evidentemente, recoge 330 vecinos. En la época, vecinos no implicaba habitantes, porque en la época se medía de una forma distinta. Vecinos era el cabeza de familia, el núcleo familiar. Entonces, Ana Reig, que es la que estudió esto de una forma más detallada, planteó una población para 1733 de unos 1927 habitantes. Y si de ahí saltamos
ya en época de Tolsá, al censo de Aranda de 1768, que ahí sí que ya se recogía el número de habitantes, y habla de 3.303, podemos observar que en el momento en el que Tolsá estaba viviendo en Enguera, el pueblo experimenta un crecimiento demográfico de población muy importante, cerca del 60%. Esto en sociedades como las del antiguo régimen preindustriales era un crecimiento notable. Y nos lleva a relacionar una cosa que es muy significativa. Y lo vamos a ver tanto en los aspectos demográficos como en los económicos como en los urbanísticos. Y es que Enguera vive una auténtica edad de oro. En lo que es la segunda mitad del siglo XVIII y coincide especialmente con la época en la que está Tolsá, un tipo de relación con la trayectoria y lo que hará posiblemente tenga como plantearía al final. De manera que eso sería el primer aspecto. En términos demográficos, Enguera está en un clarísimo crecimiento, que todavía se prolongaría hasta finales del siglo, incluso principios del siglo XIX, cuando ya con la guerra de independencia las variables demográficas se modificarían. Bien, cuestiones demográficas. Luego, cuestiones económicas. La Enguera de la época, estamos a mediados del siglo XVIII, en una sociedad, una economía de antiguo régimen, preindustrial, donde normalmente la agricultura era la gran fuente de riqueza, donde trabajaba la gran mayoría de la población, cerca del 80% de la población activa. Pues bien, la Enguera de esos años presenta una situación atípica, excepcional. En lugar de preindustrial parece más protoindustrial, está avanzando en ese sentido. Porque cuando uno mira la agricultura nos encontramos con que la agricultura de época era pues, muy parecida a la que hemos conocido tradicionalmente, una agricultura de secano, de bajos rendimientos, que producía principalmente cereales y luego también vino, aceite, arroz, un poco lo que recogen los padrones de la época. Y junto a eso está el tema de la población activa. El padrón de 1741 refleja una población activa agraria del 22%. Claro, eso llama la atención, porque lo normal era el 70 al 80%. Eso ocurre porque la situación económica de Enguera era muy distinta a la de la mayoría de los reinos de Valencia y del resto del Estado. Está en un estado de potenciación más avanzado. La agricultura, en la época, que evidentemente no ocupaba el mismo papel que el resto del Estado, de tal forma que ocupaba al poder público. Y por poner ejemplos en este sentido, tenemos que en 1758 el ayuntamiento, para intentar mejorar la situación agraria, aprobó la medida de prohibir a los dueños de los rebaños que pudieran llevarlos a pastar a los plantíos, a las tierras que estaban sembradas de la vall de la Redonda, de una forma de proteger la agricultura ante los perjuicios excesivos que tiene tradicionalmente la mesta. Y además, Carlos III, que en este sentido hizo una gran política de intentar renovar la agricultura, aprobó la restauración del pósito del trigo que se había dado unos años antes. Se había visto una medida equivocada, se restableció y el intento tomó rápidamente la iniciativa de nombrar un nuevo responsable del pósito del trigo. Realmente por ahí había ese planteamiento y ese interés en promover la agricultura, aunque evidentemente no era la fuente de riqueza. Luego nos encontramos con la ganadería. La ganadería sí que cumple los patrones propios de una sociedad del antiguo régimen. La población activa que se dedicaba a ella era un 5%, principalmente lógicamente pastores, arrieros, que aprovechaban la amplia riqueza forestal del término municipal y que cumpliendo una doble función. La ganadería era complementaria de la manufactura lanera porque le aportaba materia prima, y era complementaria de la agricultura porque aportaba agua natural. Tenía ese papel y lo venía cumpliendo tradicionalmente. Sentado el tema de la ganadería, queda entrar en el que es el gran sector económico, el que tira del desarrollo. Yo expliqué esa edad de oro que hay en Enguera en la sociedad del siglo XVIII. Es el sector manufacturero, el sector de actividades artesanales, en el cual nos encontramos que genera la mayor parte de la riqueza y sobre todo determina el mayor número de población activa. El 69% de la población activa en el padrón de 1741 se dedica a actividades artesanales, los peraires, los tejedores, los cargadores, los tendidores, los sastres, zapateros, todos esos sectores están incluidos ahí y son evidentemente el mayor número de la población activa y la principal fuente motriz de la economía local. ¿Por qué aconteció así? ¿Por qué Enguera fue atípica, fue excepcional en ese sentido respecto al resto del centro de Valencia, salvo Alcoy y Cocentaina? Pues por la sencilla razón de que desde el poder se arbitraron medidas que favorecieron el desarrollo y el despegue de la manufactura lanera. Por ejemplo,
la creación al principio del siglo XVIII de un lavadero de lanas en la Fuente de Marzo. Luego, más avanzado el siglo, la gran medida que indudablemente explica ese despliegue es que el rey Felipe V, en 1739, aprueba una real cédula que da privilegios y franquicias a los fabricantes de paños de Higuera para poder venderlos por todo el reino. Eso evidentemente abrió los mercados y elevó la riqueza a la demanda y tiró evidentemente de ese sector y lo favoreció notablemente. En línea con eso, unos años más tarde, en 1751, se aprueban las ordenanzas del gremio de fabricantes de paño, que eran los telaires, que es el que controla todo el sistema de producción y el que impulsa ese crecimiento. No obstante, ese crecimiento que se plantea, que es significativo, no estuvo exento de tensiones internas dentro de lo que es la gente que se dedicaba a esta actividad, porque los fabricantes teníamos intereses y en cambio los tejedores tenían otros. Y los tejedores, por ejemplo, quisieron tener su propio reglamento, presentaban una petición en 1779 a la Real Junta de Comercio y Moneda, y la Real Junta de Comercio y Moneda no lo hizo, no lo aprobó por presión de los maestros, pero lo que implica que había cierta tensión en ese crecimiento porque lo querían controlar evidentemente los fabricantes. Bien, en resumen, el sector artesanal, manufacturero, manifiesta una situación totalmente excepcional, diferente, insisto, al resto del reino o del Estado. Y es lo que tira evidentemente la economía, porque el crecimiento del sector textil manufacturero, todo ese tirón económico que va a impulsar, va a provocar atracción de población, un mayor crecimiento de la población, por tanto, y también el crecimiento urbanístico del pueblo mental, el número de calles, de alguna manera. Bien, y de lo que es la actividad del conjunto de sectores económicos, quedaría por hablar de uno que era realmente casi relevante, lo que llamaríamos los servicios, que en la época apenas abarcaba, según el padrón de riqueza de 1741, el 3% de la población. Generalmente, pues, los boticarios, los médicos, los escribanos, una fracción muy pequeña de la población. Y eso, por ejemplo, está dentro de una sociedad antiguo régimen, como es normal. Bien, centrada la cuestión económica, quiero entrar en lo que serían los aspectos del desarrollo urbano. El pueblo, en qué circunstancias se va a mover, el núcleo urbano. Claro, lo primero que hay que tener presente es que Tolsá nace 9 años más tarde de un acontecimiento que sacudió y afectó bastante y muy significativamente al núcleo urbano. Me refiero evidentemente a los terremotos de 1748, terremotos que afectaron de una forma significativa. Se habían visto las actas parroquiales, lo indican. La iglesia quedó muy afectada, la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, la iglesia del convento también, y 108 casas. De hecho, los vecinos tuvieron que instalarse periódicamente en la parte final de la calle Santísimo, hasta que ya se tranquilizó el terreno y recuperaban la confianza. Pero los terremotos dejaron una cierta impronta en la vida local, en la psicología social, influyó, y por ejemplo, el ayuntamiento aprobara decisiones como, también es lógico, una sociedad tan religiosa como la de la época, nombrar a San Francisco de Paula o a San Vicente Ferrer como intercesores anteriores para que no se repitieran los terremotos, y otra medida más trascendente por lo que va a afectar al callejero, porque se va a acordar, y esto es un acuerdo entre el clero de la villa y el ayuntamiento, que en adelante se irían poniendo los nombres de las calles, se asignarían nombres de santos, y eso va a modificar lo que había sido el tradicional callejero existente durante siglos. Y ahí es cuando comienza esta costumbre que de alguna manera pues, ha ido perviviendo hasta la actualidad. Bien, el terremoto evidentemente impactó en principio, como es lógico, de una forma muy negativa, pero no fue el desastre que podría haber sido. No lo fue en el sentido de que, por ejemplo, Cabanilles, cuando hace su visita, que luego plasma las observaciones a finales del siglo, recoge y manifiesta un poco lo que aconteció. El terremoto, evidentemente, en ese momento fue un desastre importante, pero los seguidores de la época demostraron pues, un carácter bastante firme, bastante seguro, no se alegraron ante la adversidad, mostraron un carácter emprendedor, decidido, dispuestos a salir adelante y consiguieron, por ejemplo, implicar la ayuda del propio rey, Fernando VI, que dio una ayuda importante en términos económicos para favorecer las tareas de reconstrucción, que fue relativamente rápida.
Claro, una cantidad que a veces pues, ha aparecido publicada en los libros de fiesta. Dio 500 libras para reparar la iglesia parroquial, 400 para el convento y un total de 11.000 para el conjunto de vecinos. Es una cantidad importante, sobre todo si tenemos en cuenta, comparando, que es como tienen que hacer estas cosas. El pueblo de Guida pagaba por impuesto el equivalente que al impuesto que se pagaba a la corona en 1733, 2.300 libras. La cantidad que dio el rey era 4 veces eso, lo que implica que fue una ayuda que hay que valorar en el sentido de que posibilitó una rápida recuperación de la localidad. Lo que también se puede apreciar viendo un poco lo que son las horas de reparación de la propia iglesia, que comienzan en febrero de 1749, casi un año después, pero lo que es el cuerpo central ya lo inauguran en septiembre de 1750 y el campanario en marzo de 1752, apenas 4 años después, de forma que aquello funcione de una forma eficiente. Bien, es un poco lo que sería esas circunstancias previas al nacimiento de Tolsa, pero que marcaron un poco lo que era el devenir del casco histórico, de lo que sería el núcleo urbano principalmente. Un núcleo urbano que yo voy a intentar transmitir la idea con los nombres de las calles actuales, fijando lo que sería un contorno o un perímetro de él, con lo que sabemos más o menos por los diferentes protocolos notariales. Entonces, partiendo, por ejemplo, de la Plaza Moreras, con ese perímetro podría seguir la calle Moreras, bajar al portal de Almansa, la calle San Cristóbal, luego todo lo que sería la calle San Miguel, la calle San Antón, con las anexas que ya habían empezado a hacerse de la calle Purísima, la calle San Miguel. Entonces, llegaríamos a lo que sería Santa Bárbara, bajaría hasta la plaza de Ibáñez Marín, San Jerónimo, que ya estaba también la calle en marcha, la calle Patriarcas. Un cierto inicio podía haber lo que sería la plaza del convento, que el convento entonces quedaba en el extrarradio, y siguiendo luego por la calle San José, las laterales, la calle San Vicente, que se empieza en 1755, la calle San Francisco, la calle Santa Teresa, está un poco más abajo, la calle de los Desamparados, 1758, procediendo hacia la plaza por la calle de Los Ángeles, subiríamos por San Juan, la calle de Una Pastora, la calle Moncada, hasta la calle del Niño Jesús, San Joaquín, la calle del Llano, como Enrique Sánchez no se llama ahora, se había empezado poco antes, en 1768, la que llamaban la calle de la Fuente del Camino de Montesa, que es el inicio de San Antonio de Padua, no estaba todavía la de la calle San Jaime, y luego se ha iniciado también lo que era la calle Santísimo y la calle Trinidad, para concluir con la calle San Ramón, que es un caso curioso. Se comienza a construir unos meses después del terremoto, en lo que era un descampado donde normalmente se ponían las inmundicias. Eso podríamos precisarlo como un poco el núcleo urbano, el contorno, el perímetro que alcanzaría según los protocolos notariales que se han manejado de la época. Ya superado lo que sería este planteamiento de comentar el núcleo urbano, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que eran los principales edificios del casco urbano y alrededores, algunos son de fuera. Por ejemplo, evidentemente, el más importante era la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, que pues, se había edificado entre finales del siglo XVI, ahora todo el siglo XVII se había culminado a principios del siglo XVIII. La iglesia parroquial, ya en la época, conservaba obras artísticas importantes, como era el caso del retablo de la Virgen de Gracia, donde estaba el altar mayor, donde estaba la estatua de San Miguel el Grande, y también, por ejemplo, el Cristo de la Agonía de Nicolás de Cruz. Eran obras que estaban ya, igual que la pila bautismal, formaban parte de lo que era el patrimonio artístico histórico religioso de la iglesia parroquial. Una iglesia parroquial que en la época resaltaba más que en la actualidad por la propia estructura del casco urbano y porque las casas de la época pues, no eran tan altas como en la actualidad. Bien. El siguiente edificio de importancia que tendríamos sería el convento de Carmelitas Descalzos de San José y Santa. El convento, que estamos apreciando en una parte del antiguo claustro, el convento comenzó a edificarse
en la segunda mitad del siglo XVII y se combinó a principios del siglo XVIII. Quedaba casi en el estadillo, como he comentado al hablar de lo que es el perímetro del casco urbano, y de alguna manera esto era así porque de la plaza del convento yo solo he encontrado una referencia como que podía existir en este momento, y es que en 1744 curiosamente se ordena a los párrocos de la villa que no cobren más derechos de entierro a los que viven en el arrabal del llano o en la plaza del convento, porque parece que cobraban más que los que vivían más cerca de la iglesia. Entonces eso se plantea en 1744 porque algo habría en la plaza del convento, aunque el convento quedaba un poco en ese momento en el extrarradio. Bien, siguiendo un poco con los edificios que marcarían la idea de la época, tenemos la casa capitular, que está en la plaza de la iglesia, que sería el equivalente al ayuntamiento, y donde se reunía pues, el ayuntamiento de la época, para resolver los problemas que se planteara el acontecer de la vida local, en la medida en que tenían poder para hacerlo, que no era mucho, porque el señor feudal marcaba, como vemos hoy, marcaba un poco directriz de una forma clara. Bien, luego tenemos la residencia del señor de la villa, que estaba situada en lo que era la calle del doctor Gómez Ferrer, que se llamaba Placenta del Palacio, precisamente porque allí estaba situada la que era la residencia del señor de la villa, pues claro, que todavía era un señorío nobiliario, que había un señor feudal, el conde Puñón Rostro en este caso, que luego hablaré un poco de él. Bien, del resto de edificios que podríamos comentar son básicamente ermitas. Ermitas, por ejemplo, una que está fuera del casco urbano todavía, la ermita de San Cristóbal, que es la que está en el cementerio, que hay referencias del libro de visitas de la Orden de Santiago de que ya a mediados del siglo XVI existía, aunque no era la actual, era mucho más sencilla. La actual parece ser, según plantea Pedro Socías, que se bendijo en 1685. Y pues tiene la forma que podemos conocer, una planta de cruz latina y 3 altares. El altar principal dedicado, como es normal, al santo patrón, a San Cristóbal. Luego otro a la Virgen de los Dolores, y estaba un tercero que era San José, pero ese se eliminó cuando se creó el cementerio en 1814. Para dar la entrada al cementerio se eliminó ese tercer altar que había. La otra ermita de la época, y que luego también la comentaremos por la influencia que pudo tener en Tolsá, era la de la Santa Cruz, que estaba situada en lo que se llama el barrio del Llano, municipio de Enrique Sánchez en la actualidad. Se había edificado en 1711 sobre 4 arcos. Dentro tenía una bóveda donde la temática que parece ser que estaba representada eran los triunfos de la cruz. Tenía 4 balcones, es importante tenerlo presente, porque allí en la fiesta de la Santa Cruz de mayo, 3 de mayo concretamente, ocurría que se bendecían desde los 4 balcones pues todos los puntos del término municipal. Era algo y se preocupaban de ello evidentemente los vecinos de la calle. Tenía una planta cuadrada, como ocurre también lo vemos con la de Los Ángeles o la de Santa Bárbara, y se accedía a ella por escalones, como coinciden las 3. Otra ermita es la de Nuestra Señora de Los Ángeles, que está situada precisamente al final de la calle, la separaba de hecho del barranco. Se construyó en 1665, tenía planta cuadrada, se hacía también por escalones como ocurría en la anterior, y en el altar estaba representada la Virgen entrando al cielo, acompañada de una multitud de ángeles, un poco la temática lógica, teniendo en cuenta a quién está dedicada la ermita. La ermita de Santa Bárbara está en la calle que le da nombre. Lo que pasa es que hacía un poco chaflán entre Santa Bárbara y la calle Doctor Gómez Ferrer, sobre elevada, y se realizó en 1745. Con ella había una imagen a la que se tenía oportunidad de la patrona Santa Bárbara Mártir en este caso. Un poco más apartada estaba la ermita de San Elías, que está precisamente muy cerca de aquí, en la parte de atrás de la iglesia del convento, porque esta tiene como origen los terremotos. Cuando ocurrieron los terremotos, la Sagrada Forma, el Santísimo Sacramento, se tuvo que retirar de la iglesia y estuvo un tiempo aquí protegido en lo que era el huerto de los frailes, y ahí se hizo la ermita de San Elías. Bien, esta desaparecería posteriormente porque cuando se produce la desamortización de Mendizábal,
pues lógicamente se convierte en propiedad municipal todo el conjunto y eso pues a medida que pasa de propiedad municipal pues acaba desapareciendo. Bien, otra ermita que había era la del Niño Perdido, que había sido edificada en 1702 sobre un arco que unía el horno de Parcocer del conde en la época mediante un arco con la casa de enfrente. Eso es lo que es la calle Garnelo Fillol, donde estamos a la altura del horno de Fabra. Y la ermita del Niño Perdido pues tuvo la particularidad de que era muy sencilla, tenía solamente 2 balcones, uno daba a la Plaza Moreras y otro daba a la calle del Rosario. Eran las más sencillas, pero y luego había más, posteriormente habría más ermitas, por ejemplo la de San Felipe, pero San Felipe no se puede nombrar porque en la época no existía. Fuera de lo que era el casco urbano, aparte de la de San Cristóbal Mártir que he citado antes, estaba también la de San Francisco de Asís en la Canaleja, en Navalón, que se hizo en 1745 y que desafortunadamente tuvo un incendio a principios del siglo XX y luego se restauró en la medida en que pudieron. Y la última ermita de la que pretendía hablar es la de Señor de los Dolores, que está en la venta de marzo. Entonces sí que era parte del término municipal. Luego cuando se reajustó el término municipal, limitar límites con Anna, ya quedó fuera, pero en la época todavía lo era. Es muy sencilla, como se puede apreciar cuando se pasa por la carretera. Y ahí había pues una imagen de la patrona que está ahí, la Virgen de los Dolores. Bien, es un poco lo que sería el casco urbano, o sea, lo que sería todo el desarrollo urbano de la época. Luego, Enguera, como comentaba antes, era un señorío nobiliario, el señor feudal, pues todavía estamos en el feudalismo, era el conde de Puñonrostro. Los condes de Puñonrostro eran señores de la villa de Enguera desde 1729, que les había llegado por herencia de la mujer del que en ese momento era el conde de Puñonrostro. En el momento en que estamos hablando, en la época de Tolsá, el conde de Puñonrostro era se llamaba Francisco Javier Arias Dávila, y en fin, a modo de curiosidad, creo que podría leerles todo el título completo para que se hagan idea un poco cómo funcionaba, porque era un cargo muy importante dentro de la nobleza del Estado de la época. Era gentilhombre de Cámara de Su Majestad, grande de España, y les leo un poco para que se hagan una idea. Don Francisco Javier Arias Dávila, Croya, Lubin, Pacheco, Coloma y Borja, Dalpón, Fernández de Espinosa, Marcos Cuchares de Venegas, el nombre, y luego los títulos. Conde de Puñonrostro, el Dayana, Marqués de Noguera, señor de las villas y fortalezas del Torrejón de Velasco, Pozuelo y Palomero, Alcobendas, Pontidueña, San Agustín y Pedrezuela del Algarve y Fortaleza de Casasola y de los Montes de los Bomberos en el Reino de Castilla. De las villas de Petrel y Enguera y lugares de Piles, Palmera y Salinas en el Reino de Valencia. Y de la villa de Malón y lugar de Albeta en el Reino de Aragón. Para hacer una idea de quién era el señor feudal en la época. El conde de Puñonrostro, como señor feudal, pues controlaba el ayuntamiento. Un ayuntamiento en el que había una serie de cargos. No voy a detallarlo porque sería un poco prolijo, pero para hacer una idea. El que tenía más poder era el alcalde mayor, que se llamaba así en la época. Tenía un mandato de 3 años, pero era designado, como todos los cargos, por el conde, por el señor de la villa. Tenía funciones jurisdiccionales y de supervisión política. Luego, por debajo de él, estaba el alcalde ordinario, que se llamaba, 4 regidores y el síndico procurador general, que eran cargos de renovación anual. Por lo tanto, tal vez el que realmente tenía más poder era el alcalde mayor. Y las relaciones entre el señor de la villa y el ayuntamiento, pues no siempre fueron muy buenas en este periodo que estamos refiriéndonos de inicios de la segunda mitad del siglo XVIII, porque hay 2 momentos de conflicto. Porque era potestad del señor feudal cada 3 años renovar al alcalde mayor y cada año renovar al alcalde ordinario, los regidores y el síndico procurador general. Y se renovaba de la siguiente manera. Los que acababan mandato proponían una terna de 2, se la enviaban al señor de la villa y este decidía quién. Pues bien, en 1757, el año que nace Tolsá, y en 1770 no se produce tal renovación, se prolonga el mandato porque hay un enfrentamiento. El señor no acepta las ternas que le presentan y eso empieza a apuntar la posibilidad de que la oligarquía local
empieza a intentar, de alguna forma, pues no ser tan dependiente del señor feudal, intentar afirmar unos ciertos derechos. En la medida en que la villa pues, está experimentando un crecimiento económico importante que mueve la riqueza y que quiere plantear una nueva relación de poder. Es digamos, un primer apunte. No estoy diciendo que esté dando la revolución burguesa, que todavía tardará más de 50 años, pero de alguna manera pues, implicaba un cierto distanciamiento y un cierto enfrentamiento. Bien, continuando, está la cuestión de las fiestas. Las fiestas, pues, evidentemente, son una manifestación de la cultura popular. En el siglo XVIII, las fiestas, como es normal, en una sociedad donde la religión seguía ocupando un papel muy importante, muy esencial en la forma de vivir, de pensar de la gente, pues lógicamente la gran mayoría de fiestas eran fiestas religiosas. Si bien es el libro racional del año que nace Tolsá, hay cerca de 50 celebraciones de todo tipo y predominan evidentemente lo que son los elementos religiosos, las misas y las procesiones. Ahora, eso no excluye también elementos profanos, por ejemplo, la música, las danzas, los bailes, sobre todo la porra y los toros, que era algo que atraía y cogía a los inquilinos, no sé de qué, de alguna forma también se participaba. Y las fiestas de la época estaban organizadas principalmente por, en primer lugar, el clero de la villa, si eran unas que le afectaban, por ejemplo, como pasaba con la de San Pedro. Luego podían ser de los vecinos, como la de la Santa Cruz, por el barrio. Además, podían organizar los beneficios que existían en la época. El ayuntamiento también podía organizar, como ahora comentaremos alguna. Y, por poner otro ejemplo, en este caso muy significativo, las cofradías. Las cofradías más importantes en la época eran la cofradía del Santísimo Sacramento, la de la Sangre de Jesucristo, la de Nuestra Señora de Gracia y la de Nuestra Señora del Rosario. Eran las más importantes que existían y que tenían también normal sus fiestas. Bien, como he dicho, en el libro racional de la parroquia de 1957 pues apunta casi 50 celebraciones. Yo evidentemente no se las puedo comentar todas, así que les voy a hacer una lectura por encima a lo largo del año de las que me parecen más relevantes, les voy a hacer hincapié en algunas que son interesantes que creo que se conocen. Por ejemplo, en enero, el día 1 se celebraba la del Nombre de Jesús por los devotos de la calle del Niño Jesús. El día 17 de marzo, la de San Antonio Abad. El día 17 de enero. En marzo, el día 19 se celebraba la fiesta de San José, en el convento. El 23, este sí que es interesante, la de los terremotos, con misa y procesión al convento, lo que significa que les impactó tanto que hasta crearon una procesión para recordar los terremotos. Y evidentemente era para pedirle a Dios que no se repitieran, lógicamente. El día 29, la de la Encarnación, con misa y procesión de vuelta a la que se llamaba en la época. En abril, el día 2, una Nuestra Señora de los Dolores, en rogativa para que no se repitiera la plaga de langosta del año anterior, que era algo que además aparece en las actas municipales, que les preocupó mucho porque hubo en agosto de 1756 una plaga de langosta muy fuerte, afectó a todo lo que es desde Benacantí hasta Benamil y causó un daño considerable en la época. Entonces, como eso les preocupaba, pues evidentemente hicieron la misa de la fiesta en honor a la Santa Patrona para conseguir que de alguna forma que no se repitiera la plaga de langosta. El día 26 la villa pagó una misa cantada con órgano y un te deum por el nacimiento de un hijo varón del señor de la villa. Y 2 días después lo hizo el gremio más rico, más poderoso, el de fabricantes de pan. Entonces se celebraba así por partidos de la historia, cuando nacen la historia lo puede volver, nacen los príncipes, pues es una fiesta y de alguna forma pues se conmemora. Bien, en mayo, te lo hemos contado, una de las más relevantes es la de la Santísima Cruz, en el barrio que lleva su nombre. El 8, la de la aparición de San Miguel, que desaparecería un siglo más tarde, pero el 8 de mayo pues, se celebraba. En junio tenemos el día 9, este año la del Corpus, que es una de las más relevantes del año en la que estamos. El 13 de junio la de San Antonio de Padua, el 24 la de San Juan Bautista y el 29 la de San Pedro. Esta la pagaba el clero de la villa. En julio, el 13 concretamente, estaba la de la Cofradía de la Purísima Sangre, que es de las cofradías más importantes que hemos citado antes. El día 25 la de San Jaime, esta la pagaba el gremio de peraires, los fabricantes de paños.
Al día siguiente era la de Santa Ana, era el gremio de tejedores. Cada gremio tenía su santo para entrar a su fiesta. Bien, el día 30, la de los santos Abdón y Senén, conocida popularmente, sobre todo en el Reino de Valencia, por los santos de la piedra. Pensaba que había una gran preocupación por el pedrisco, entonces estaba esa fiesta de alguna forma para buscar la advocación. En agosto, el día 2, la del barrio, bueno, la de la calle Nuestra Señora de los Ángeles, hacía su fiesta. El día 15, la de la Virgen de la Asunción. El 16, la fiesta en San Roque, que acabaría dando nombre a la plaza, la Plaza de Valle Marín, tenía ese nombre anteriormente. Bien, y el día 31, la de San Ramón. En septiembre no hay referencias a San Gil, es interesante comentarlo. La más importante era la de San Miguel, como normal, pues el patrón de la villa, con procesión general. En octubre, el 2, la de Nuestra Señora del Rosario, a cargo de la cofradía. El día 3, la de las almas de los difuntos, también realizaba la cofradía que había. En noviembre, la que parece más destacada es la del 30, por San Andrés. Y en diciembre, pues están el 8, la Purísima Concepción, que es una fiesta importante porque la Virgen evidentemente tiene un gran culto en el siglo XVIII en España, y el 24, con la Noche del Rosario y la Navidad. Un poco el calendario festivo religioso, principalmente, pues claro, estamos todavía en el siglo XVIII, y la religión es un elemento fundamental, coordinador, vehiculizador de lo que era el sistema de vida y creencias de la gente. Bien. Y siguiendo, ya, y no quiero alargarme mucho, quería plantear una cuestión. De todo lo que hemos ido viendo, se hace referencia evidentemente a la Higuera de la época en la que nació Luis Tosal, a principios de la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, hemos comentado que Tolsá vivió muy pocos años en la villa, eso es cierto, pero el que viviera pocos años en la villa no quiere decir que la vivencia que tuvo aquí, las obras de arte que pudo conocer, la iglesia parroquial, el convento, las ermitas, o algún inquilino notable en la época que pudo conocer, eso no le ayudara o no le influyera. Cuando digo un inquilino notable me refiero a Fray Francisco Cabezas, el autor del proyecto de la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid. En todo eso, de alguna manera, yo creo que debió de influirle. Y eso se puede centrar más claramente en algunas obras y en la persona de Fray Francisco Cabezas. Por ejemplo, en cuestión de obras que pudieran influir en alguna obra posterior de Tolsá, a mí me da la sensación de que la escultura de San Miguel el Grande, pues, lógicamente, debió de marcarle y bastante. ¿Por qué? Veamos un poco el origen y luego le echamos el porqué eso. La escultura fue fruto de una iniciativa del Ayuntamiento que en 1744 convocó a los labradores de la villa y les planteó la necesidad de hacer una escultura al Santo Patrón. ¿Y qué solución encontraron a esa cuestión? Pues acordaron, para obtener el dinero necesario, que todos los labradores de la villa ese año dejarían una parte del terreno para cultivar ahí trigo que se sacaría del depósito público, para sembrarlo. Una vez sembrado y recolectado, se entregaría a un recaudador y este reunía el dinero. Una vez reunido el dinero, ¿qué es lo que hicieron? Se pusieron en contacto con Ignacio Vergara, el gran escultor valenciano de la segunda mitad del siglo XVIII, un gran imaginero y uno de los fundadores de la Academia de San Carlos de Valencia, junto con su hermano. Pues bien, Ignacio Vergara talló la estatua de San Miguel y el 5 de septiembre de 1759 la envió a Higuera. Llegó 3 días más tarde, estuvo expuesta durante 20 días a la entrada de la iglesia parroquial y el día 28, la víspera de San Miguel, fue colocada en la hornacina que estaba dispuesta para él en lo que era el altar mayor de la época, concretamente en el cuerpo central. Ahí se situó la escultura. Esta escultura imponente, se llama San Miguel el Grande, evidentemente por la altura de casi 3,5 metros, muestra rasgos característicos de la escultura de Vergara: la monumentalidad, la solemnidad, la altura de la expresión, que hay que tener presente una cosa: cuando la estatua se coloca en la iglesia parroquial, Tolsá tiene 2 años, todavía estará 9 o 10 años más en Higuera. De pequeño, que no sería tan religiosa como la época, que él también lo era, pues
pues evidentemente debió de contemplarla muchas veces y de alguna manera pues interiorizar un poco lo que eran esas características de la escultura de Vergara, que luego él pudo estudiar en Valencia, porque cuando llega a Valencia todavía vive, no le quedan muchos años, Vergara, y sobre todo porque pudo conocer la obra de Vergara en Valencia. De manera que es entendible que la influencia de Vergara en San Miguel el Grande influía también a Tolsá. Y de alguna manera eso lo ha recogido una de las estudiosas, de las especialistas más importantes sobre Tolsá, Elisa Uribe, cuando plantea, por ejemplo, que en la Purísima, que está en la Catedral de Puebla, ella ve rasgos, influencias, es una obra de Tolsá, de Vergara. Luego, de alguna forma, se podría establecer algún tipo de relación en ese sentido. Entonces, sería la primera obra que, de alguna manera, influiría. Más obras artísticas de la Anguera de la época que le pudieran influir, por ejemplo, en el altar mayor de la iglesia parroquial de San Miguel, está formado por 3 cuerpos, había unos remates escultóricos de las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La fe en el cuerpo superior y en el central, la esperanza y la caridad. Pues bien, esa temática, que evidentemente Tolsá también tuvo que ver en los años que estuvo aquí, luego es la misma temática que aparece presidiendo el cubo del reloj de la fachada principal de la Catedral de México. Entonces, de alguna forma, pues aquí lo vio. Hombre, no tiene que indicar necesariamente que porque aquí lo haya visto lo haga luego, pero el verlo pues, es un elemento que pudo de alguna forma inspirarse, que de lo que se trata, de si influyó lo que de aquí o pudo influirle de alguna manera. Pues eso también aparece ahí. En línea con esto hay otra cuestión más. Una de las obras más relevantes de Tolsá es el baldaquino de la Catedral de Puebla. Y esta obra, pues para los estudiosos que primero empezaban a estudiar Tolsá en los años 50 del siglo pasado, Francisco Amela y Vives principalmente, él, que sí que pudo visitar la Anguera de la época y investigar la cuestión de una forma bastante pormenorizada, llega a la conclusión de que en la ermita de la Santa Cruz había un baldaquino, un altar de 4 lados, que podía hacer hasta 4 misas a la vez, que pudo servir, piensa él, de inspiración al baldaquino, que se conoce como el ciprés de la Catedral de Puebla, que está situado allí, que también en una de las obras importantes podría estar esa influencia. Eso es lo que hace referencia a obras artísticas de Anguera que podrían influir, que de alguna forma se pueden rastrear por la obra de Tolsá en México. Esto es lo que hace referencia a obras artísticas de la Anguera de la época. Y personajes de la Anguera de la época que lo pudieran influir, pues, he citado antes a Fray Francisco Cabezas. Fray Francisco Cabezas había recibido el encargo en 1761 le habían aprobado el proyecto para llevar adelante San Francisco el Grande, comenzó las obras, las dirigió, hasta que en 1768 hubo una denuncia de que las obras no estaban bien calculadas, se paralizaron, él abandonó el proyecto, 2 años después reconocieron que sí que estaban bien, se arrepentieron, pero él ya no volvió. Él volvió a Valencia, bastante insatisfecho, estuvo entre Valencia y posiblemente Anguera, y lo que plantea Álvaro Gómez Ferrer, que es uno de los que da una de las conferencias más adelante, que es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, pues él entiende que seguramente Tolsá debió conocer a Fray Francisco Cabezas, sentir la influencia de él, evidentemente tener una relación que de alguna manera permitiera, facilitara el camino cuando Tolsá marcha de Anguera a Valencia. Es decir, posiblemente fuera un estímulo, un ejemplo, y también el que le pudiera abrir puertas en Valencia, el conocimiento de algunos, porque claro, Fray Francisco Cabezas tiene una buena relación con buena parte de los académicos de la Academia de Bellas Artes de Valencia, por lo tanto le pudo abrir de alguna manera el camino a una carrera que Tolsá iniciaría en Valencia. Bien, ya prácticamente casi para concluir, le doy un par de cuestiones. Por último, y antes de concluir, quisiera transmitir la idea de que se puede considerar a Manuel Tolsá como un claro exponente y un símbolo que representa fielmente la Anguera en la que nació y vivió. Una Anguera que estaba inmersa en una época de notable crecimiento que ni siquiera pudo truncar el terremoto en 1748. Como puso de manifiesto el hecho constatado de que los anguerinos y anguerinas de su tiempo no se dejaron llevar por la adversidad, que consideraron como algo puramente puntual esa circunstancia, e hicieron gala de un gran espíritu de sacrificio y de un carácter emprendedor, inasequible al desaliento, que son características que también marcaron la agitada trayectoria vital y el desenvolvimiento en el campo profesional de Manuel Tolsá.
siempre en pos de alcanzar el progreso y la excelencia como buen hijo que fue de su tiempo, el tiempo de la Ilustración. Y ya para acabar, quiero recordar a aquel que con sus investigaciones históricas han contribuido a que esta exposición se haya visto enriquecida con sus aportaciones, como es el caso de Pedro Lucías, Jaime Alberán Juan, José Miguel Jiménez Piquera, Manuel Simón Martínez y otros. Eso es un poco lo que yo quería transmitirles. Con eso pues concluyo.